Tartesos. La primera civilización de Occidente, nuestros primeros antepasados. En el sur de España gobernó el rey Argantonio, que vivió 120 años y comerciaba con la abundante plata que sacaba de sus ricas minas. El vídeo de hoy tiene un objetivo: contaros qué es Tartesos, o qué fue, o a qué llamamos Tartesos. Madre mía, ¿quién me habrá mandado a mí meterme en este fregado? Empecemos por la primera pregunta. ¿Qué fue Tartesos? La respuesta más exacta ahora mismo es la siguiente: no tenemos ni idea. Por supuesto, no nos vamos a conformar con una respuesta tan sumamente vaga, sino que nos ponemos en modo historiador y nos disponemos a realizar un recorrido a lo largo y ancho de lo que suponen las fuentes y la historiografía que tienen a Tartesos como tema. Lo que viene siendo investigar, vaya. Quizás la respuesta que goce de mayor consenso entre los historiadores tiene que ver con lo geográfico. ¿Dónde situamos Tartesos? La mayoría te diría que en el sudoeste de la península ibérica, al menos el núcleo estaría en el triángulo formado por las actuales provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla. Pero no imaginéis una muralla con Tartesos dentro y lo de fuera es otra cosa. No, la situación es más compleja. Para responder nuestras dudas, los historiadores solo tenemos un camino: las fuentes. Vamos a detenernos primero en las fuentes escritas, es decir, la tradición literaria que se nos ha conservado y donde podemos leer información sobre Tartesos. Es por estas fuentes por las que somos incapaces de definir con exactitud lo que fue Tartesos. Las primeras menciones de Tartesos son del siglo VII a.C. y desde entonces cada autor ha considerado que Tartesos era algo distinto. Un río, una ciudad, una región, una cultura, un golfo, una civilización, todo a la vez o nada de esto. Lo que sí queda como un poco más claro, como hemos avisado, es el área geográfica en la que las fuentes antiguas sitúan a Tartesos. Sea lo que sea, se encontraba más allá de las columnas de Hércules, es decir, navegando desde el Mediterráneo pasando el estrecho de Gibraltar. Este enclave parece que se reflejaba en la tradición literaria como un lugar entre maravilloso y terrible. Los antiguos situaban en el estrecho de Gibraltar innumerables lugares míticos, como el acceso al Hades, la morada de los titanes, el hogar de las terribles gorgonas y, por supuesto, donde Hércules levantó sus columnas. En la antigüedad, esta zona tenía un claro simbolismo: representaba el confín del mundo, la última puerta. Las columnas de Hércules separaban el mundo conocido del mundo inexplorado. Solo un héroe se atrevía a morar por aquellas lejanas y misteriosas tierras. Se acuñó el lema de non terrae plus ultra, es decir, no hay tierra más allá, una idea que perduró hasta el descubrimiento de América, ligado a la historia de Castilla, por lo que el actual escudo de España está flanqueado por las dos columnas de Hércules bajo el lema de plus ultra, como mensaje de que sí hay un más allá. Por lo tanto, el occidente del Mediterráneo era un atractivo exótico al que se atribuían riquezas y leyendas. La misma mentalidad recorrió Europa durante el descubrimiento de América, con expediciones que estaban pobladas de aventureros buscando el dorado y otros mitos en el Nuevo Mundo. Pero tras la mitología que rodeaba a las columnas de Hércules había una realidad social y económica que empujaba a los pueblos del Mediterráneo oriental a buscar materias primas en tierras tan lejanas. A medida que griegos y fenicios consiguieron llegar a estos parajes del sur de Iberia, los mitos se fueron suavizando, pero solo suavizando. En el siglo V a.C., Heródoto escribió mencionando a un tal Coleo de Samos, quien parece que fue el primero en llegar a Tartesos y consiguió volver con enormes riquezas a mediados del siglo VII a.C. También llegarían hasta territorio tartésico los focenses, habitantes de Focea, que recibieron ayuda económica de Argantonio, un legendario rey de Tartesos que vivió 120 años. Claro que sí, la esperanza de vida en el siglo VII a.C. estaba entre los 150 y los 286, año arriba, año abajo. Los romanos, en el contexto de la Segunda Guerra Púnica contra los cartagineses, mencionan Tartesos como algo ya desaparecido, perteneciente al pasado.
Pero sería Rufo Festo Avieno al que le daríamos el premio a la interpretación más cuestionable y polémica de Tartessos. Nos referimos a su obra Hora Marítima, escrita en el siglo IV después de Cristo, en la que realiza una descripción de todas las costas europeas, con un criterio más literario que científico, todo hay que decirlo. Esta obra nos deja una trampa interpretativa que ha alimentado la imaginación de los aficionados a la antigüedad, concretamente a los amantes de misterios como el de Tartessos. Con este repaso a la tradición literaria obtenemos una primera definición de Tartessos, ya que en los escritores griegos y romanos existió la idea de que en el suroeste de la península ibérica, al oeste del estrecho de Gibraltar, en un momento que hoy dataríamos entre los siglos VIII y V a.C., existió algo, una entidad política, una ciudad, un río, una región, un pueblo, no hay coincidencia, que respondería al nombre de Tartessos, que algunos griegos visitaron y conocieron y con la que se sabía que los fenicios habían tenido estrecha relación. Esto nos lo cuenta, por ejemplo, Manuel Álvarez Martí Aguilar en La Antigüedad y sus mitos, narrativas históricas irreverentes, cuyo capítulo dedicado al tema es una de las mejores lecturas para esclarecer las dudas sobre Tartessos de una manera básica. La dificultad de hallar buenas respuestas reside en conocer lo mejor posible las fuentes para no caer en el error de creer todo lo que nos dicen o interpretar de forma errónea lo que escribieron unos autores que estaban más cerca de ser literatos que historiadores, además de encontrarnos en todo caso con fuentes externas, es decir, no tenemos ninguna fuente escrita que podamos estudiar de los propios habitantes de Tartessos. Al parecer, la Biblia también menciona a Tartessos. Según algunos investigadores, pues el nombre recogido en las escrituras es el de Tarsis y se ha tendido a asimilarlo como otra forma de llamar a Tartessos por las descripciones que acompañan al nombre. Sin embargo, tampoco sabemos dónde se situaría esta Tarsis bíblica y cada cual lo ha puesto donde mejor le convenía en su momento, cada vez más lejos, eso sí. Tomarse a la ligera la compleja investigación de la historia antigua es lo que lleva a errores importantes. Errores de los que no se libra ni Colón, que dijo que llegó a Tarsis cuando arribó a la isla de la Española, o como el pifiazo que metió el Papa Benedicto XVI cuando escribió que los Reyes Magos eran andaluces. Por tanto, lo que nos dicen las fuentes antiguas no nos cuadra ni está claro. ¿Qué es lo que contamos entonces de Tartessos? Toda la tradición literaria ha servido para construir imágenes idealizadas de Tartessos. A todos nos gusta tener un pasado maravilloso y grandilocuente, pero normalmente la historia tiende a mostrar un paso del tiempo más natural, vulgar y lleno de matices. Así que muchos no dudan en inventarse su propio pasado sublime. Y para este fin, Tartessos da mucho juego. Por supuesto, no hay un solo culpable de que la mayoría de gente tenga una imagen errónea de lo que fue Tartessos. Se dieron una serie de circunstancias que favorecieron la difusión de una mala explicación del misterio que se pretendía resolver, cuyas consecuencias seguimos sufriendo hoy en día. Pero este cúmulo de desdichas para la investigación tuvo un claro protagonista que empujó la difusión de una mentira entre el gran público: Adolf Schulten, cuyo éxito, por desgracia, llegó bajo el paraguas del efecto Schliemann. Henry Schliemann fue un millonario alemán aficionado a la arqueología. Este señor, ojo ahí, echó mano a los poemas de Homero y se dispuso, armado tan solo con la Ilíada y la Odisea, a encontrar la ciudad de Troya. Pues el tío la encontró en 1871. La verdad es que es para fliparlo. No solo encontró Troya, sino que también Micenas y Tirinto, lo cual pues supuso un enorme impacto en la Europa culta del momento. Con este precedente, Adolf Schulten quiso emular a su compatriota Schliemann y tomó a Avieno como su Homero particular y la Hora Marítima como sus poemas homéricos para encontrar Tartessos y su pasado esplendoroso. Al parecer, Adolf Schulten tuvo una revelación por la que intuyó la existencia de un gran imperio, Tartessos, y fruto de su investigación, publicó un libro, Tartessos, Contribución a la historia más antigua de Occidente, que vio la luz durante 1922 en Alemania y en 1924 llegó traducido a España. Para que os hagáis una idea, en mi biblioteca la obra de Schulten la tengo colocada en el estante de novelas históricas.
Hay que entender el contexto del duro presente que vivían por entonces. Habían sufrido la Gran Guerra y se daban numerosos conflictos sociales, pero además, en el mismo 1922, Howard Carter descubrió la tumba intacta de Tutankamón en el Valle de los Reyes de Egipto y despertó un interés por la arqueología y los misterios como la Atlántida o Tartesos. Necesitaban evadirse del inquietante presente y de aquí que prevaleciera el gusto por lo exótico y evocador. Esta situación, unida al toque patriótico, tan avivado por entonces, es lo que hizo triunfar en España la publicación de Schulten acerca de Tartesos. Adolf Schulten excavó en el Coto de Doñana y, para su desesperación, no encontró más que un pueblo de romanos pescadores. Entre los hallazgos del poblado apareció un anillo con una inscripción y el mago de Schulten pensó que perteneció a un príncipe tartésico, lo que demostraría de sobra la espléndida ciudad que él buscaba. ¡Hala! ¿Y tan pancho? A pesar de no haber encontrado nada, hoy día se le sigue reconociendo el mérito de sacar a la luz la existencia de la civilización tartésica. Oye, mira, ya sabemos dónde no está. Llegamos a las fuentes materiales, el primer hallazgo arqueológico tartésico de verdad. ¿O eso creían? En 1958, Juan de Mata Carriazo estudió el yacimiento de El Carambolo y su famoso tesoro de 21 piezas de oro. Carriazo veía un carácter indígena en el tesoro y, por tanto, debió pertenecer a Tartesos. Con este descubrimiento, de nuevo exótico y maravilloso, hubo una explosión de excavaciones buscando restos tartésicos. Surgió una nueva definición para Tartesos, que vendría a ser que alrededor de 1000 a.C. los fenicios fundaron Gadir y otras factorías comerciales en las costas. Estos fenicios aportaron a los tartesios avances como el uso del hierro y el torno alfarero, y entre ellos pues, se generó un comercio e intercambios. En 1968, Juan Maluquer de Motes organizó un congreso sobre Tartesos y sus problemas, considerado un hito que marca una nueva etapa en la que el protagonismo lo tiene la arqueología y no los textos literarios. Y en esta fase seguimos. Desde este punto de vista, a comienzos de los 80 surgió otra definición de Tartesos, que es una cultura indígena del bronce final entre el 1200 y el 800 y pico a.C., que tras la llegada de los fenicios experimentó un proceso de orientalización. Desde finales de los 70 se fue fraguando una generación de jóvenes investigadores que pusieron en duda la explicación que se daba sobre Tartesos hasta el momento. A esto, más que definir la cultura tartésica, les interesaba explicar el proceso histórico, es decir, la economía, sociedad, política, religión y sus cambios. Se siguen revisando y reinterpretando estudios sobre Tartesos, de los que las mayores novedades vienen en referencia al poblamiento fenicio en el extremo occidente mediterráneo. Antes se pensaba que los fenicios solo habían fundado Gadir más allá del estrecho, pero hoy día sabemos que hubo muchos más asentamientos fenicios desde la costa portuguesa a la murciana. El castillo de Doña Blanca, en el puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, antes se tomaba por un yacimiento indígena, pero actualmente es considerado fenicio. Lo que antes se definía y nombraba como aculturación, hoy es directamente fenicio. Y el caso más rompedor lo ejemplifica el Carambolo, hasta ahora el buque insignia de Tartesos, tomado como asentamiento indígena. Pues las últimas excavaciones y su estudio apuntan a un complejo de templos fenicios, un poquito de indígenas o nada. Así que surgió una nueva hipótesis que acaba con la tradición de la investigación sobre Tartesos, cargada de un fuerte enfoque autoctonista, es decir, siempre se ha creído que los tartesios eran los indígenas del suroeste peninsular que recibieron influencias orientales. En cambio, este nuevo enfoque agrega las comunidades fenicias asentadas en este territorio al concepto de tartesos. ¿Pero qué dices? Hablando claro, lo tartésico no es solo indígena, sino también fenicio, y no solo por influencia, sino por asentamientos directos de los propios fenicios, y sin lo fenicio no existe Tartesos. Seguro que seguirán viniendo nuevas hipótesis, lo de reescribir la historia final en que quedó, hasta que quizá llegue el día en que dejemos de leer ideas fallidas y
desmentidas como Imperio Tartésico, civilización tartésica, Tartesos era la Atlántida o Tartesos la civilización más antigua de Occidente. Mientras esperamos a que eso ocurra, que puede tardar un rato, yo te animo a suscribirte a este canal. Ya sabes, y si no, ahora mismo lo sabrás, que en Historia Hoy nos apasiona divulgar la historia en distintos formatos. Si con YouTube no tienes bastante, busca, por ejemplo, las revistas Historia Hoy o Descubrir la Historia y síguenos por redes sociales y así estarás al día de todos los contenidos apasionantes que estamos preparando.